Bienvenidos al curso de riesgos eléctricos. Para ello, vamos a definir primero que nada qué cosa es un riesgo eléctrico. Es la posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos relacionados con el uso de electricidad de poder verse afectado o agredido físicamente por esta energía eléctrica. Los riesgos eléctricos son uno de los peligros más grandes de los sitios de construcción, mantenimiento u otros directamente relacionados a este tipo de energía. Vamos a ver durante este curso, cuando veamos el check de seguro, porque es una condición estable, es una condición esperada, y vamos a ver la imagen de un círculo tachado cuando la acción que se esté generando en una de las imágenes es una condición insegura o un acto inseguro. ¿Qué es la electricidad? Y nos vamos a dar cuenta de que la electricidad tiene una fluidez a través de conductores. Imagínense que esta energía es continua y si nosotros tuviéramos de repente en un cable donde está esta continuidad de energía, está pasando, y de repente este cable tuviera pues algún corte, algún elemento que de repente lo ha chancado y tiene componentes expuestos, al nosotros hacer contacto con este cable de corriente, vamos a formar parte de la línea de fluidez de la energía. Si la energía no fluye, en otras palabras, no tiene una salida, nosotros vamos a recibir el impacto de concentración de la energía. Porque a veces cuando hay accidentes graves por el tema de electricidad existen quemaduras y es más, explotan ciertos miembros del cuerpo porque simple y sencillamente no hay fluidez de esta energía, no escapa, no se libera. Lo adecuado es que pueda haber un metal pues conectado a tierra o algún otro tipo de plataformas que permita una fluidez constante de esta energía. Entendamos también de que al momento que la energía pase por el cuerpo, sí va a generar ciertos daños, ciertas quemaduras por a la misma velocidad que se esté produciendo. Lo adecuado, nuevamente, imaginen una especie de sistema, de circuito, esto debe continuar. Para que no se quede en el cuerpo, esto debe continuar. Los conductores de la energía eléctrica incluyen los metales son conductivos de la energía eléctrica, el agua conductiva justamente porque el agua, tal y como lo encontramos en el ambiente, tiene componentes metálicos, tiene microorganismos que básicamente lo hacen conductivo. Si no tuviera esos minerales, no tuviera esos microorganismos, quizás el agua, quizás no, sería seguro que el agua no es conductivo, y hoy hablamos del agua químicamente segura. Pero el agua como lo encontramos en el ambiente, en nuestras mismas actividades de trabajo, que no es un agua químicamente pura, esa agua sí va a ser conductiva. El suelo también es un elemento conductivo y el cuerpo humano. Nosotros básicamente nos convertimos en un elemento de conducción de la energía eléctrica. La electricidad debe tener un circuito completo, básicamente, donde exista una trayectoria para que exista la fluidez de energía. Entonces esta imagen es clarísima de que tenemos que ver que la energía fluya. Si nosotros hacemos un contacto en esta fluidez, nos convertimos parte del circuito. Y al convertirnos en parte del circuito también debería seguir generando una continuidad y no estancarse en alguna parte de nuestro cuerpo, generándonos algún tipo de daño no esperado. ¿Cómo trabaja la electricidad? Entendamos que el equipo, en este caso, cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente, se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. Entonces, si el equipo está en buen estado, la energía va a ingresar, va a permitir el funcionamiento del equipo, y como es un circuito, definitivamente va a volver a salir y que básicamente le va a dar continuidad a la línea de cableados que podemos tener dentro de las instalaciones. Entra, genera el funcionamiento y continuamente sale del circuito. Entonces, por ahí sabrán que es la acción correcta. Pero ¿qué pasa cuando, sin embargo, la herramienta de repente tiene ciertos daños? La misma herramienta de repente tiene un mal contacto y como sabemos las herramientas en la mayoría de casos son metálicos y estamos hablando de que esta herramienta pudiera tener conductividad de energía eléctrica. De repente si es que tiene fallas o lo que también es muy posible
que en el momento que nosotros hacemos manipulación del cableado que da acceso al circuito de la herramienta, de repente está en mal estado, tiene cables expuestos, así, está entrecortado, está partido, y nosotros hacemos contacto con ello, nuevamente aquí nos vamos a convertir en elemento parte de este circuito. Ya no solamente en el estado que estaba bien, la energía entraba, funcionaba el equipo y salía, sino que como hay una falla, nosotros nos convertimos en parte de ese circuito. Y lo adecuado sería, si en caso X motivo tuviéramos contacto, esa energía debería fluir, debería salir. Pero ¿qué pasa? La mayoría de veces nosotros somos un elemento conductivo que tiene una cierta capacidad también de soportar energía. Si es que se concentra demasiada energía en el cuerpo, va a generarnos pues las quemaduras por energía eléctrica o inclusivemente pudieran generarnos una especie de... La energía va a querer salir y va a tener que volar o explotar algunas partes del cuerpo. La persona puede hacer contacto entonces con la electricidad y puede convertirse en parte de la trayectoria de la energía eléctrica o de la corriente eléctrica. Por consecuencia, eso le llamaremos que la persona recibirá un choque eléctrico. ¿Cuáles son las causas de los riesgos eléctricos? La primera, las acciones inseguras. En aquellas que nosotros sabiendo que eso nos puede ocasionar un accidente, solemos someternos a seguir con la actividad. Las acciones inseguras básicamente son las violaciones de algún procedimiento que se conoce como seguro. Algunos ejemplos, por ejemplo, el intervenir en equipos energizados sin autorización. No tengo la capacitación, el equipo de repente ha sido dado eh, como le dicen, fuera de servicio, o equipo malogrado, o equipo en mal estado, y aún así, nosotros a pesar de ello, manipulamos los equipos. No utilizar los elementos de protección personal, que de repente podemos hablar de un guante eléctrico, los zapatos de gel específicos para estos tipos de trabajo. El no utilizar o no usar equipos de maniobras o herramientas aptas para el uso eléctrico, y ser de repente demasiado improvisados al momento de utilizar equipos que son altamente conductivos de la energía eléctrica. Usar equipos y herramientas que puedan estar en mal estado, que por el contrario generen mayor o incrementen la probabilidad de tener un accidente. No respetar las distancias de seguridad, que también las vamos a ver ahora. Sobrecargar algún punto de instalación. Otra de las causas, que también no todo es culpa de la persona, definitivamente, vamos a hablar sobre las condiciones inseguras. Y esta tiene que ver con los estados de las instalaciones o equipos que son existentes en el lugar de trabajo, que se apartan de la norma de diseño seguro. Algunos de los ejemplos que podemos tener de estas causas de riesgos eléctricos son, por ejemplo, que las instalaciones aéreas no cumplen con la distancia de seguridad, los aislamientos o el aislamiento es insuficiente o se encuentra dañado, existe material que es inadecuado o deficiente dentro de las conexiones eléctricas, hay falta de puesta a tierra de seguridad, especialmente en las estructuras metálicas, hay circuitos que están sobrecargados, demasiadas conexiones en un mismo componente de electricidad, hay dispositivos de protección inadecuados, falta de protector diferencial en los tableros eléctricos, básicamente, la falta de señalización, la falta de equipos de protección o seguridad, y también se da por equipos o accesorios que no cumplen con las normas o los estándares de normativas nacionales e internacionales. Ahora, también se puede dar, no solamente por acciones inseguras y actos inseguros, y vamos a complementar ahí una más, a pesar de que nosotros podamos tener las mejores intenciones de evitar un accidente de tema eléctrico, pero puede haber uno que se produzca por otra persona, y ahí hablamos justamente de las acciones de terceros. Se trata de los actos realizados no por la víctima en sí, sino por una tercera persona, que en una acción inadecuada produce el accidente a otro y básicamente le está produciendo los daños, ¿no? Causas de electrocución, vamos a tener el contacto directo y se da con partes normalmente activas de la instalación eléctrica, es decir, sin que medie una falla en los equipos. Y vamos a tener también la de contacto indirecto, que se da cuando el contacto se establece con partes de la instalación que se encuentran activas por la ocurrencia de un defecto en los equipos.
La primera acción que vamos a tener que verificar en seguridad eléctrica es la conexión a tierra, la cual se encuentre apropiadamente. Hay que conectar a tierra, ya que este es el proceso que se usa para eliminar el voltaje que no se desea. La conexión a tierra es una conexión eléctrica física a tierra. La conexión a tierra de forma no apropiada, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, con el equipo eléctrico, debe estar conectado a tierra apropiadamente y no se ha realizado. Cuando conectar a tierra, entendamos que este reduce el riesgo que nosotros podamos recibir el choque eléctrico directamente y que por consecuencia nos genere pues una quemadura o el famoso proceso de electrocución. Hay que utilizar los equipos adecuadamente. El equipo ya de por sí tiene un desfogue de tierra y a veces solemos cometer este tipo de errores, ¿no? Que como hay un enchufe o un tomacorriente que no tiene la salida de tierra y el enchufe en sí del equipo tiene una punta adicional para la puesta a tierra, lo que podemos hacer, bueno, no podemos, no debemos, pero sin embargo se suele hacer muchas veces, es eliminar esa guía de salida a tierra, ¿no? La clavija, en realidad. La clavija regresa de forma segura a tierra la corriente que se escapó, y esta es adecuada. Y es más, no deberíamos quitarles las clavijas a los enchufes de los equipos. Ya especialmente en los equipos que generan o requieren bastante voltaje, esto ya viene estipulado de forma internacional y no deberíamos hacer esas adaptaciones. Básicamente conservémoslo con su línea de tierra en la clavija, ¿no? Conectar a tierra indebidamente, si usted quita la clavija a tierra, entonces está eliminando una de las características que son innatas de seguridad y son muy importantes en los equipos eléctricos. Por consecuencia, debido a que no existe la fuga, no existe la dispersión de la energía concentrada, pudiéramos recibir nosotros directamente al manipular el equipo una descarga eléctrica. Consideremos también las partes eléctricas que se encuentran expuestas. Los alambres o terminales expuestos son peligrosos. Y también hay que tener en cuenta que tenemos que reportar inmediatamente si es que encontramos alguna condición insegura en tema eléctrico directamente al supervisor, ¿no? Bastante cuidado con los terminales y los cables que se puedan encontrar expuestos o mal ubicados o con tendencia a tener alguna ruptura. En el caso de todas las aberturas de los tableros eléctricos o de los componentes eléctricos, no debería tener accesos de repente de fluidos líquidos como el agua o cualquier otro componente, y entre ellos vamos a hablar que las partes eléctricas todas deben estar cerradas, no debe existir una abertura. El aislamiento externo en extensiones eléctricas debe estar intacto. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un cableado de conexión en mal estado, donde el cable está expuesto, ni siquiera está haciendo contacto, pero aún así tendríamos acá, si conectamos el equipo, tendríamos un corte del fluido que pudiera haber un contacto con una persona y tuviéramos una electrocución. Tampoco significa que si está en mal estado, pues le vamos a poner cinta aislante por todos lados y creer que ya el equipo está completamente seguro, ¿no? Hay que hacer las conexiones adecuadas previamente. Lo otro que hay que considerar bastante es el tipo de cableado que vamos a utilizar. El cableado tiene que ser el adecuado según el equipo que se va a utilizar, según las dimensiones de requerimiento de energía. Utiliza extensiones frente a ello que tengan una clasificación correcta en función del tipo de instalación y la deducción de los cableados a la fuente o la fuerza de energía que vamos a utilizar. Cerciórese de que las herramientas eléctricas se utilicen con una extensión que esté correctamente clasificada. Para darnos una idea, por ejemplo, en el tema de cableados y el tema de alambres, tenemos esta distinta variedad. Vamos a tener, por ejemplo, la 14AWG, que es para 20 amperios. Vamos a tener la 12AWG, que es para 25 amperios, y la vamos a tener en el cable sólido y también en el trenzado. El 10AWG, que es para 30 amperios, 8AWG, 40 amperios. El 6AWG, y cada vez se va haciendo a más espesor, a más gruesor, es para 55 amperios. El de 4AWG, que es para 95 amperios, y el 1/0AWG, que es para 125 amperios. Hay más, definitivamente hay toda una estructura de clasificación de cableado, pero hay que considerar que va a depender también de las dimensiones, hay que ver las extensiones que sean las adecuadas en función de la energía que se viene tratando.
¿Qué hacer cuando encontramos aislamientos dañados? El aislamiento defectuoso o inadecuado básicamente es un peligro latente porque podríamos entrar en contacto con ese circuito eléctrico. El aislamiento evita que los conductores entren en contacto entre sí o que entren en contacto definitivamente con nosotros cuando manipulemos los equipos o manipulemos las herramientas de trabajo. Nunca utilicemos herramientas y ahí una de las medidas constantes de seguridad es que no deberíamos utilizar las herramientas o las extensiones que tengan cableados o con aislamientos que estén dañados. Si el aislamiento está dañado, lo adecuado es hacer cambio del cableado. Ahora, como temas de recomendaciones también, si vamos a trabajar con varios tipos de cableados y en extensiones donde tenemos que mover el cableado, evitemos hacer el enganche de las extensiones sobre clavos u objetos puntiagudos, porque al momento de repente de jalar el cable, al momento de mover el cable, vamos a generar una especie de cuchillo con los elementos metálicos o los elementos punzocortantes y podríamos estar generando una ruptura y exposición al cableado. No pase las extensiones a través de las puertas o ventanas. Eso también es muy común en la mala práctica, digámoslo así, porque si la ventana se cierra, ya sea por el proceso del aire, sea por el proceso de gravedad, por la misma fuerza, va a generar un golpe, va a chancar en esos términos el cableado y pudiera generar igual un corte en el recubrimiento, en el aislamiento, que generaría un contacto de peligro, ¿no? Entonces, de la misma forma con la puerta, algunas veces dicen, no, no, que pase por debajo de la puerta, por ahí no va a afectarnos, pero sí genera en algunos casos presión, va a generar raspado del aislamiento que tienen estos cableados. Con respecto a los circuitos sobrecargados, los circuitos sobrecargados pueden causar definitivamente un incendio. Hay demasiada carga en ciertas conexiones y hay que utilizar los interruptores de circuitos que sean apropiados. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que los supresores de pico, aquellos que concentran demasiada energía en un solo punto, ya en la actualidad están prohibidos. Deberíamos tener una línea constante de fluido eléctrico, de ingreso y de salida. Nunca deberíamos estar sobrecargando los tomacorrientes. Hablamos también si vamos a considerar una extensión, pues que soporte la capacidad de los equipos y herramientas que se van a conectar. Un clásico ejemplo en ello, y a veces solemos caer, pues en el tema de la sobrecarga de circuitos, es cuando tenemos esta temporada de Navidad y conectamos una luz de decorativa sobre otra luz decorativa, conectada con otra luz decorativa, y por el contrario, lo que estaríamos haciendo es una fuente de peligro generada por sobrecarga de energía, que en cualquier momento pudiera generar una chispa y por consecuencia también un amago o un incendio. Con respecto a las herramientas y equipos dañados, no deberíamos estar utilizando herramientas eléctricas que estén dañadas. Puede recibir una descarga eléctrica o simple y sencillamente se puede ser parte del circuito eléctrico y por consecuencia generar una electrocución. Debemos siempre generar un proceso de inspección de equipos y herramientas eléctricas antes de empezar la situación de trabajo. Las condiciones húmedas y mojadas son muy peligrosas cuando se trabaja con electricidad. Hay que tener también bastante cuidado en la distancia en la que vamos a estar con una fuente de líquidos. Hay que tener bastante cuidado también si es que va a estar expuesto al ambiente y el ambiente es húmedo, de repente nos encontramos en una temporada de lluvia. Y más aún, porque si tenemos un aislamiento que está dañado en contacto con el agua, estaríamos hablando de que estamos generando una conductividad a través del agua. Y si nosotros hacemos contacto con el agua, vamos a tener los accidentes de electrocución. Siempre evitemos utilizar herramientas en lugares que estén mojados, en lugares donde se haya generado lluvia o netamente que el ambiente sea demasiado húmedo. Acá podemos ver en la primera imagen, a pesar de que de repente el trabajador pueda pensar que estoy con los zapatos dieléctricos, estoy con la escalera que es de madera y no conduce la energía eléctrica, pero vale decir que a veces estamos en mismos procesos de manipulación de los equipos y en cualquier momento pudiéramos ocasionalmente, inesperadamente, tener contacto con partes
del equipo expuesto y vamos a tener un accidente. El agua incrementa el riesgo de una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces son situaciones que nosotros deberíamos estar evitando. Con respecto a las distancias poco seguras de las líneas de tendido eléctrico, siempre mantengamos una distancia segura entre los andamios y las líneas de tendido eléctrico. Las líneas de tendido eléctrico son muy peligrosas. Nunca intente entrar en contacto con una línea de tendido eléctrico. Por más necesario que de repente sea la actividad de pasar cercano, evitemos tener el contacto. Hay una distancia mínima que hay que conservar con respecto a los niveles de tensión. Si tenemos de 0,50 voltios, no hay un requerimiento mínimo, pero si de repente tenemos de 50 voltios a 1 kilovoltio, vamos a tener que tener una distancia de 80 centímetros, bueno, en metros, 0,8 metros. Si tenemos voltaje de 1 kilovoltio hasta 33 kilovoltios, vamos a llegar a una distancia también de 0,8 y seguiremos en aumento de 33 kilovoltios a 66 kilovoltios a 0,9 metros, de 66 a 132 kilovoltios, 1,5 metros, 132 a 150 kilovoltios, 1,65 metros, de 150 a 220 kilovoltios, 2,1 metros. De 220 a 330 kilovoltios vamos a tener que tener una distancia de seguridad de 2,9 metros. Y de 330 hasta 500 kilovoltios, lo adecuado es tener una distancia de 3,6 metros. ¿Cuáles son las medidas de prevención básicas frente a lo mencionado? Siempre consideremos las siguientes medidas. 1. Utilizar el equipo de protección personal adecuado. Hablamos de los guantes eléctricos, el casco que soporten de descarga eléctrica, las botas dieléctricas o los zapatos dieléctricos. Siempre asegurarnos de que esté la conexión a tierra de los elementos, exista una descarga a tierra, usar el elemento correcto para el circuito de fusibles, tener cuidado con las partes eléctricas que están vivas, si es que hubiera exposición, usar extensiones que sean flexibles y apropiadas, inspeccionar siempre el estado de las herramientas, las cablerías y los sistemas eléctricos. Use solamente aquellas que estén en buen estado, para que básicamente no se sobrecarguen los circuitos. Utilizar interruptores de circuito con pérdida a tierra, los GFCI, que también hay todo un tema con respecto a ello. Solicitar a la compañía de energía, si es que nosotros vamos a tener contacto con el tendido principal, hay que solicitar previamente a la empresa de energía que las líneas de tendido eléctrico aéreas y subterráneas estén completamente desactivadas. Hay que generar también como medida de prevención, interrumpir la energía y complementariamente juntar el proceso de seguridad de etiqueta o bloqueo y etiquetado a través de las etiquetas remarcadas que de repente el equipo está en mantenimiento o los candados según corresponda para evitar la activación de la fuente de energía. Hay que cerrar y asegurar que se cierren todos los paneles eléctricos. En el caso del equipo de protección, el EPP para peligros de electrocución incluye los cascos con propiedades dieléctricas, el protector facial, las mangas adicionales para poder prevenir quizás la inflamación de la ropa de trabajo, los guantes dieléctricos según la tensión a la cual se va a trabajar, baja, media o alta, completado con guantes de cuero para la protección térmica y mecánica según también el tipo de actividad que se vaya a desarrollar. Hay que tener una ropa de trabajo con tratamiento antiflama, de ser el caso, o 100% algodón, en medida de seguridad. Y hay que considerar también el calzado que tenga las propiedades dieléctricas adecuadas. Nunca utilicemos un equipo de protección personal que esté dañado, porque sería como tener la gran probabilidad de que en cualquier momento podamos tener contacto directo con la energía eléctrica. Lo siguiente es que entendamos que si el equipo se encuentra en mal estado, hay que tener, el equipo de protección personal se encuentra en mal estado, hay que tener la perspectiva de generar la renovación adecuada en el tiempo adecuado. Los trabajadores deben cerciorarse de que la electricidad esté desconectada y bloqueada antes de poder darle servicio de mantenimiento. Entonces, en esta imagen podemos ver
que nosotros nos vamos a asegurar, si nos toca hacer nosotros el trabajo de mantenimiento, nos toca asegurarnos que, adicional de que ya haya sido eliminada la energía eléctrica, podamos asegurarnos con una etiqueta y un candado de bloqueo para evitar que otra persona pueda generar la activación. Una vez que el interruptor de prendido y apagado, se le ha colocado con seguridad un candado. El interruptor del circuito debe estar etiquetado y esta etiqueta sirve justamente para comunicar a los demás por qué motivo se ha apagado. Sea por mantenimiento, sea porque está fuera de servicio, porque hay una falla en el sistema, etc, etc. Esto es clave. Frente a trabajos de mantenimiento o cualquier tipo de trabajos con contacto eléctrico, hay que tener claro siempre las reglas de oro para trabajar sin tensión. Donde la primera, que tenemos que precisar si yo voy a hacer, imaginemos, vamos a hacer un trabajo preciso en contacto con energía, hay que asegurarnos que para que sea sin tensión, generemos el corte efectivo de todas las fuentes de tensión, con el fin de anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se opera, y debe efectuarse la apertura de los circuitos de cada uno de los conductores. El punto 2 está relacionado con el enclavamiento o el famoso bloqueo y etiquetado de los aparatos de corte. Se bloquearán todos los aparatos de corte en posición de apertura, colocando a la vez una señalización de prohibición de maniobras. El punto 3 es detectar ausencia de tensión. Frente a ello, hay que comprobar mediante los medios adecuados a los distintos niveles de tensión la ausencia de la misma, lo más cerca posible al punto de corte y cada uno de los conductores. Con ello nos aseguraremos que no existe la tensión eléctrica. En la regla número 4, poner a tierra y en cortocircuito, luego de efectuada la descarga de la instalación, la misma se deberá colocar a tierra y en cortocircuito, lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo al neutro. Y la quinta regla es señalizar la zona de trabajo. Importantísimo, debe señalizarse la zona de trabajo en forma adecuada con el objeto de evitar errores de identificación y no penetrar zonas colindantes con tensión. Entendamos que en una actividad de electricidad puede que, y lo vimos al inicio, no necesariamente el accidente se produzca por acciones nuestras en la actividad de trabajo, sino hay bastante probabilidad que se produzca por las acciones de terceros. Por eso que hay que tener bastante consideración, hay que asegurarnos que los trabajos se generen sin tensión eléctrica.